Chan, 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 chan. Dios les bendiga, amados hermanos. Ya estábamos en vivo cuando tiré el chan, chan, chan. Los saludo con la paz del Señor en esta noche que nos regala el Padre y en esta nueva semana que nos regala el Señor a cada uno de nosotros para poder estar nuevamente compartiendo la palabra con cada uno de ustedes. Mi nombre es Diego Nicolás Palacios, de la Iglesia Casa de Restauración, para aquellas personas que no me conocen, que se encuentra en la REA 98, Buenos Aires, Monte Grande, Buenos Aires, Argentina. A veces me pierdo todo el tic, tic, tic. Pero le doy gracias a Dios porque ya hace 2 o 3 semanas ya estoy compartiendo los días lunes. Hicimos el intercambio con mi esposa de lunes a jueves para no faltar a ninguna semana, para poder estar con cada uno de ustedes compartiendo lo importante que es para cada uno de nosotros, ¿no? Que es la palabra de Dios, que es el alimento espiritual para cada una de nuestras vidas, ¿no? Y quería arrancar esta palabra compartiendo una pequeña anécdota. Me acuerdo que una vez, cuando trabajaba con mi papá en la fábrica, no me olvido más, él siempre tiene un relojito adelante de la prensa. Un relojito con horas, minutos y segundos. Lo importante son los segundos, ¿no? Por un proceso, ¿no? Que lleva la pastilla de freno. Y me acuerdo que una vez eran los típicos relojes que lleva esa pila redonda que son inconseguibles o que son muy caras. Y una vez estábamos viendo cómo hacíamos para arreglarla, cómo hacíamos para que siga funcionando, porque teníamos que seguir trabajando, me acuerdo. Y bueno, hicimos una especie de injerto con una pila AAA, me acuerdo, y parecía una pequeña bomba de tiempo. Nos reíamos nosotros porque decíamos, la bomba de tiempo. Pasó de ser un reloj a ser una pequeña bomba de tiempo encintada, toda horrible. Y bueno, cumplía con su función. No era lo ideal. Lo ideal era comprarle su pilita redonda y ponérsela, pero bueno, nosotros le hicimos eso y ya era irreparable. O sea, ya de ahí en más o teníamos que ponernos a soldarla o teníamos que ponerlos a trabajar mucho para volverla a su estado original, ¿no? Pero bueno, quedó como una pequeña bombita y así siguió hasta que, bueno, un día ya no dio más y se tuvo que comprar una nueva, ¿no? Y de eso quería hablar un poquitito en la palabra, ¿no? Quería hablar acerca de, para que lo vayan buscando, se encuentra en Romanos 12, versículo del 1 al 8. Y mientras lo van buscando, quería hablar acerca un poquitito de eso, ¿no? De muchas veces los procesos, como bien dice el título, tienen que ser nuestros y del Señor. El testimonio tiene que ser nuestro, o sea, nuestra vida, por así decirlo, tiene que ser nuestra. Nosotros no podemos vivir de testimonios ajenos, no podemos vivir de las bendiciones que tiene la otra persona, amén de que los testimonios de las otras personas pueden ser de fortaleza, de bendición para cada uno de nosotros, pero nosotros no podemos vivir de las bendiciones que el resto tiene, no podemos pararnos delante de alguien y decirle, che, ¿sabés que Dios te ama? ¿Sabías que Dios puede hacer grandes milagros en tu vida como lo hizo en la mía? ¿Y qué hizo en tu vida el Señor? Y no, vos sabés que una vez mi hermana tuvo un problema de salud y el Señor la sanó. ¿Y en tu vida qué hizo? No, porque un día mi papá no tenía para llevar comida a la mesa y Dios proveyó. Bueno, pero en vos, ¿qué hizo Dios? ¿No? Y muchas veces nos pasa, ¿no? Que tomamos personalidades que no son las nuestras. He escuchado muchas veces que se ha hablado de predicadores que imitaban a otros predicadores y un montón de cosas así, ¿no? Y sabemos muchas veces que cada persona tiene su proceso, ¿no? Que cada uno de nosotros somos especiales para Dios y que cada uno de nosotros somos tratados de una manera distinta por Dios. ¿Por qué? Porque cada uno venimos con nuestras mañas, cada uno venimos con nuestros errores, con nuestras luchas, con nuestras aflicciones, ¿no? Y Dios quiere tratar de una manera especial con cada uno de nosotros. Dios no hizo copias. Dios no es una fotocopiadora de un colegio que le pones una hoja y automáticamente saca todo iguales. Vamos con todos los procesos iguales. Dios quiere hacer algo especial de cada uno de nosotros. Dios quiere hacer algo nuevo de cada uno de nosotros. Dios no quiere modelos repetidos como los que yo me compraba cuando era chiquito, un Max Steel, esos muñecos de acción, y que eran todos iguales. Lo único que cambiaba era el pantalón, un accesorio, una armita,
pero eran todos iguales, la cara eran iguales. Y Dios no quiere eso con nosotros. Dios quiere algo distinto de cada uno de nosotros, ¿no? Y vamos a compartir la palabra sin dar muchas más vueltas, ¿no? Nuevamente Romanos 12, versículo del 1 al 8. Y dice la palabra de Dios, la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que probéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tengas más alto concepto de este que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de tal manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así, nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos los miembros los unos de los otros, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si es el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si es de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, y el que reparte con liberalidad, y el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Amén. Y era un poquito de lo que estaba compartiendo en un principio, ¿no? Cada uno de nosotros, Dios nos repartió, ¿no? Fe, Dios nos repartió dones. Si uno tiene un don, no significa que el otro no vaya a tenerlo, o no significa que uno sea menos que el otro por no tener el mismo don, que no tenga la misma medida de fe, ¿no? Eso nos es dado por Dios, es algo irrevocable de parte de Dios. Pero yo hablaba de ser genuinos, de ser nosotros mismos. Hace un tiempito atrás estaba escuchando, no soy mucho de andar escuchando prédicas, pero había escuchado algo que me había llamado la atención, ¿no? Y yo lo voy a parafrasear a mi modo, a lo que yo interpreté, ¿no? Y decía que muchas veces somos nosotros como un reloj, pero no los relojes digitales, esos relojes de engranaje y un montón de cosas, ¿no? Y muchas veces nosotros cuando llegamos al camino de Dios somos desarmados engranaje por engranaje. Y no cualquier persona puede llegar, a no ser que hayas estudiado para eso, no cualquier persona puede volver a armar un reloj nuevamente, ¿no? Pero si nosotros nos ponemos en las manos de Dios, Él va a saber cómo armar, como decía en un principio, con partes genuinas nuestro reloj, va a saber armarnos como corresponde. Porque si nosotros queremos hacerlo por nuestra cuenta, ¿no? Como decía en un principio, viviendo de testimonios ajenos, viviendo de procesos ajenos, viviendo de lo que la otra persona vive, muchas veces vamos a ser como esa pila que le agregamos con un compañero de trabajo a ese reloj. Cumplía su función, sí, pero no era genuino, no era algo que yo pudiera volver a armar nuevamente. Y Dios no quiere eso de nuestras vidas. Dios tiene un proceso para cada uno de nosotros. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas ayudan a bien. Pero muchas veces obviamos la parte B de ese versículo, que es la parte para mí la más importante. Porque entendemos que si amamos a Dios, como dice el versículo A, parafraseándolo un poco, todas las cosas las vamos a tomar para beneficio nuestro, ¿no? Sabemos que todas las cosas que podamos pasar en el camino de Dios van a ser para bendición. Pero muchas veces obviamos esa parte que es tan importante en nuestra vida. Tenemos la parte A, que dice, se me acaba de ir, recién la acabo de repetir. A los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Y esto es, no lo recuerdo textualmente, esto es conforme al propósito al que fueron llamados. Quizás mi proceso no va a ser el mismo que el de ustedes, y el proceso de ustedes no va a ser el mismo que el mío, o que el de nuestra familia. No significa que yo por estar con mi familia voy a tener el mismo proceso que ellos. Todos vamos a vivir algo distinto, ¿no? Pero ¿qué pasa? Nosotros tenemos que tomarlo para ser genuino. Tenemos que dejar que Dios arme nuestro reloj para que pueda funcionar de forma correcta y con las piezas correctas. Porque si nosotros intentamos hacerlo por nuestra parte, podemos llegar a cometer ese error
de usar partes que no son genuinas en nuestras vidas. Y bueno, vamos a copiar, me gusta cómo ora aquel predicador que usa una voz ronca y reprende al diablo. Bueno, vamos a agregarla. Y automáticamente una pila acá, ¿no? O vemos que predica una persona haciendo chistes o cosas graciosas y yo voy a agarrar eso también. Taca. Y nos vamos agregando injertos. Y Dios tiene algo genuino para cada uno de nosotros. Quizás Dios no me llamó para predicar, me llamó para hacer otra cosa, o viceversa, ¿no? Y yo quizás, ensañado en hacer lo que Dios no me mandó a hacer, agrego injertos a mi vida que no son los que Dios tiene preparados para mí. Y muchas veces no me convierto en Diego Nicolás Palacios, sino que me convierto en otra persona. Soy Diego, voy a usar predicadores famosos, pero por usarlos. Soy Diego, Goebbels, Bill Gates, esto, aquello, el otro. Bill Gates no, otros. No tengo muchos nombres de predicadores en la cabeza, pero muchas veces lo hacemos de manera consciente o inconsciente, ¿no? O muchas veces intentamos esquivar nuestros procesos, y esa es la parte más complicada, porque decimos, bueno, aquel ya pasó su proceso y bueno, vamos a guardarnos ese testimonio. Y muchas veces nosotros necesitamos pasar por un desierto y no pedimos muchas veces que el resto de las personas pueda llegar a entender nuestro proceso, porque es nuestro. Así como nosotros no podemos vivir de testimonios ajenos, nosotros tenemos que entender que el resto de las personas no va a entender nuestros procesos. ¿Por qué? Porque somos nosotros y Dios. Nunca les pasó, soy una persona que no le gusta que se metan en la cocina. Cuando estoy cocinando, no me gusta que nadie me venga a decir cómo cocinar, cómo tengo que hacer las cosas, porque la cocine yo, ¿no? Y dice la palabra que Dios es celoso de nosotros. Y el proceso es Dios y nosotros. No significa que Dios nos va a echar como yo echaría a alguien de la cocina. Pero el proceso, Dios es el que nos está cocinando a nosotros. Y nosotros somos su preparación. Perdón por decir semejante pavada, pero es la forma más vulgar y más sencilla de reconocerlo, ¿no? Que nosotros somos preparación de Dios. No permitamos que alguien más meta las manos en la cocina, que no sea de bendición. Hay hermanos que sí Dios pone, que son de bendición para nuestras vidas. Pero muchas veces hay personas que son opinólogos, que pueden opinar de nuestros procesos, pueden opinar de nuestras cosas y muchas veces agregar injertos a nuestras vidas. Pero muchas veces al proceso lo tenemos que pasar Dios y nosotros. Hoy recibí una palabra hermosa de parte de Dios que se encuentra en Primera de Reyes, capítulo 17, versículos 1 y 2. Perdón, uno solo. Y dice, entonces Elías de Tisbita, que era de los moradores de Galad, dijo a Acab, vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Amén. Y muchas veces nos pasa, y yo lo recibí, porque muchas veces pasamos por desiertos, pasamos por procesos. Hay momentos en nuestra vida en los que Dios dice, por un tiempo no va a haber lluvia, no va a haber rocío, va a haber sequía. ¿Y qué es de lo único que te vas a alimentar? Como dice justamente ese versículo, no habrá lluvia ni rocío en estos días, sino mi palabra. Muchas veces Dios permanece callado, esperando cuál es nuestra reacción, esperando a ver si lo estamos buscando a través de la palabra, a través de la oración, a través de lo que Él tiene para nosotros y nosotros no lo queremos ver muchas veces. Pero ¿qué es lo que espera Dios? Que nosotros podamos pasar ese proceso. Porque Dios no nos trae sequía muchas veces a nuestras vidas porque es malo o porque Dios se cansó de nosotros y no nos quiere ni ver ni escuchar, sino porque muchas veces un profesor tiene que evaluar a su alumno a ver cómo está. Y muchas veces esos desiertos son para eso. El pueblo de Dios, cuando cruzó por Moisés que tenía que pasar en el proceso, lo único que tenían que hacer era adorar y buscarlo. Y en cambio lo único que había era quejas delante de Dios. Lo único que había era blasfemia y enojo delante de Dios. Y Dios solo lo único que quería era que lo adoremos. Que no vivamos siempre de las alegrías, porque sería todo muy lindo, sería todo muy sencillo, ¿no? Si todo fuese bendición en nuestra vida. A veces tenemos que ser pulidos y a veces pasamos por esas sequías, por esos desiertos, lo que decimos, ¿por qué? Pero a veces tenemos el para qué, que nuestro carácter tiene que ser pulido. Que va a haber un tiempo en el que no va a haber lluvia, que no va a haber rocío,
Y ahí es cuando nosotros nos preguntamos, ¿qué hacemos? ¿No? Y Dios dice, lo único que va a estar ahí, lo único que te va a alimentar, va a ser mi palabra, ¿no? Y ahí es cuando nosotros tomamos la determinación o no de elegir. Y ahí es cuando nosotros vemos verdaderamente si estamos fundamentados en la roca. Si nosotros estamos verdaderamente edificando en la arena, nuestra casa se va a venir abajo. Y si nosotros estábamos verdaderamente edificando en bases firmes, se va a notar. Pero ¿cuándo se va a notar que una casa es firme? Cuando vengan los vientos. Una casa se va a notar que es firme cuando vengan el agua, cuando vengan las olas, cuando venga el viento, cuando venga todo y esa casa siga parada. Ahí es cuando nos damos cuenta que nuestras bases verdaderamente eran sólidas o no. Ahí es cuando nos damos cuenta si había algo que creíamos que estaba perfecto en nuestra vida y lo tenemos que cambiar. Dios no lo hace de malo. Dios quiere probar a ver si estamos verdaderamente firmes, pero que podamos pasar estos procesos delante de Él. Y Dios siempre nos va a estar ayudando. Como decía la palabra en Romanos 12, Dios nos repartió algo especial a cada uno de nosotros. Dios nos dio un don a cada uno de nosotros. Dios nos dio fe a cada uno de nosotros, que dependiendo de cómo nosotros la alimentemos, va a crecer en nuestra vida, ¿no? Y ese es el aliento de cada uno de nosotros, que nuestro crecimiento espiritual, Dios siempre quiere que lo tengamos, pero va a depender de nosotros. No va a depender de que yo esté compartiendo la palabra con ustedes, porque ustedes pueden elegir recibirla o no. Así como yo recibir una palabra, no o no. El crecimiento va a ser mío. Dios va a seguir siendo grande siempre, ¿no? Mis hermanos van a seguir creciendo. Pero si yo decido no recibir la palabra de Dios, me voy a quedar estancado. Y la culpa no va a ser de nadie más que de mí. Y eso es lo que Dios quiere en nuestras vidas, que hoy, no lo digo porque primeramente me está hablando a mí la palabra. Dios quiere que hoy nos analicemos a nosotros mismos. No que venga el hermano Diego y le diga, hermano o hermana, estás haciendo esto mal, estás haciendo aquello, el otro mal, o vas por mal camino. No, sino que nosotros mismos podamos hacer un autoanálisis y podamos decir, ¿estoy haciendo las cosas bien o no las estoy haciendo bien? Que podamos ser autocríticos de las cosas en nuestra vida, ¿no? Y esa era la palabra que quería compartirles a cada uno de ustedes. Esa era la palabra que tenía el Señor para cada uno de nosotros y la quería compartir para que sea de bendición para cada uno de ustedes. Al perro le pegó, al perro lo tocó fuerte porque está ladrando. Pero sabemos que la palabra es de bendición para nuestras vidas. Y si estás por primera vez escuchando esta palabra, te pido, si la creíste, que la puedas recibir en tu corazón, que puedas recibir a Cristo en tu corazón, para que esta palabra pueda ser de bendición para tu vida. Y si creíste esta palabra, me gustaría que hagamos una oración de fe juntos y repitas conmigo: Señor Jesús, te recibo en mi corazón como único y suficiente Salvador. Te pido perdón por mis pecados y te pido que anotes mi nombre en el libro de la vida. Me declaro libre de toda maldición generacional que venía sobre mi vida y declaro que desde hoy me alcanzan tus bendiciones. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hermanos, les dejo esta hermosa palabra de parte de Dios. Les mando un mensaje, un abrazo grande a aquellas personas que dejaron su mensaje, a la hermana Romina, a la hermana Mirta, a la hermana Isabel, a mi suegra. Te amo con todo el corazón. Les mando un abrazo muy muy grande. Nos estaremos viendo, Dios mediante, el fin de semana, si Dios permite. Y los amo en el Señor. Que tengan muy buena semana. Bendiciones.